Finalmente llegamos al lugar que estábamos buscando, el trencito económico, el famoso trencito de Santa Ana de la provincia de Corrientes. Ahí está la locomotora y la estación que está prolijamente restaurada. Hemos dejado por un ratito Santa Ana, hemos dejado la ruta 12 para meternos en el acceso a Santa Ana Corrientes. Aquí venimos a buscar una historia muy particular, la historia del famoso trencito económico, el tren más barato, pero a su vez el tren más lento. Ya les voy a contar un poquito de qué se trata. En estos días hemos visitado la estación de trenes de Burucuyá, donde actualmente funciona el Museo del Chamamé, y ahí también pasaba el famoso tren económico. Les dejo unas imágenes de la estación de trenes de Burucuyá. Esta era la antigua estación de Murucuyá, una de las iniciales o terminales, para decirlo de alguna manera, del trencito económico. Con fines turísticos la gente lo conoce más como el trencito de Santa Ana. En Santa Ana Corrientes puede ser visitado el famoso trencito económico, pero en realidad salía desde aquí, desde Murucuyá. Antiguamente estaban las vías aquí muy cerca de la estación, pero bueno, el vandalismo se las fue llevando como de souvenirs. Actualmente funciona en el lugar el Museo del Chamamé. Le voy a dejar algunas imágenes. Por el tema de derechos de autor no le puedo poner música de chamamé de fondo. Es el museo que habla del chamamé tradicional. El chamamé que tiene bandoneón, acordeón y guitarra, y no tiene instrumentos electrónicos. Está muy bueno, habla de los artistas locales, por ahí para nosotros que somos cordobeses, algunos artistas no los conocíamos con anterioridad. Y como les digo, por el tema de los derechos de autor, no le puedo poner música de chamamé de fondo, pero es una interesante propuesta en Murucuyá. La antigua estación del trencito económico, un trencito que era muy barato para los pasajeros, pero que era sumamente lento para llegar a la capital de la provincia de Corrientes. Santa Ana de los Huáscaras, provincia de Corrientes. Esta localidad se caracteriza por el trencito económico, por esta iglesia que tiene varios siglos en este lugar, con imágenes de santos antiquísimas, una feria de artesanos aquí frente a la plaza. Finalmente llegamos al lugar que estábamos buscando, el trencito económico, el famoso trencito de Santa Ana de la provincia de Corrientes. Ahí está la locomotora y la estación que está prolijamente restaurada. Hacia fines del siglo XIX llega a Santa Ana de Corrientes este proyecto del ferrocarril que se realizaba con capitales privados, en una época donde la inversión nacional era mucha. Hola.
Este ferrocarril lo trajo Francisco Boya, un italiano que llegó a Corrientes por allá por 1850. Concretó esta instalación de la obra cuando se sanciona en 1890 la ley de Concepción. Se había solicitado el establecimiento de una vía férrea que conectara Santa Ana, Corrientes, con San Luis del Palmar. Tuvo un recorrido total de 178 kilómetros y constaba de dos ramales, uno que unía Loma de Vallejos con la localidad de General Paz, con un recorrido de 31 kilómetros, y otra que comprendía el primer ingenio correntino hasta la localidad de San Cosme, con un recorrido de 13 kilómetros. Fueron máquinas y locomotoras que prestaban el servicio. Una era la Roque, con dos ejes acoplados de 25 HP, que los lugareños llamaban el buey de hierro, y la segunda era una similar de 10 HP que se llamaba Carlitos. La trocha era de solamente 60 centímetros y tenía una caldera para quemar leña. La tercera locomotora se la llamaba Panchito, tenía 75 HP y tenía un peso de 9 toneladas vacías. Este trencito, el trencito económico, tuvo un primer tramo entre Ingenio y San Luis del Palmar. Se inauguró el 24 de agosto de 1898, culminándose de esta forma la totalidad de la obra ferroviaria. Comprendía 72 kilómetros. Lo que se destaca de estas locomotoras es que fue el primer medio de transporte terrestre de carga y pasajeros en el interior que unía la provincia con la capital. Como la primera empresa que tenía la concesión de este trencito quiebra, la provincia buscó darle continuidad al proyecto. Así se logra la concesión a otra firma y así se hace el tramo hasta Murucuyá, por allá por el año 1911. El emprendimiento de la segunda empresa de la familia Dodero también fracasa y tras hacerse acreedor el banco francés, la provincia toma el control del recorrido por allá por 1927. Hola.
cuando se nacionalizan los ferrocarriles, por allá por 1948, el económico y sus 200 kilómetros de vía pasa a manos del Ferrocarril General Urquiza. El tránsito dejó de operar y realizó su último viaje en 1969, 29 de octubre. Novena jornada de nuestro viaje rumbo a la Mesopotamia. Después de visitar el Parque Nacional Murucuyá, dormimos en dicha localidad y emprendimos viaje rumbo a Paso de la Patria. Lo hicimos a través de la ruta que conecta con la localidad de Saladas. Allí superpusimos por un ratito nada más la ruta 118. Desde la primera rotonda de Saladas a la segunda hay muy poquitos kilómetros. En la segunda rotonda de la localidad de Saladas retomamos la ruta 12, la ruta que tenemos como eje en este viaje. Pasamos por Emprendado, por Riachuelo, costeamos la ciudad de Corrientes capital. Se pasa muy fácil ya que se lo hace por circunvalación. Prácticamente no hay que ingresar al centro de la localidad. Allí nos desviamos un poquito nada más de la ruta 12 para ingresar a la localidad de Santa Ana Corrientes. Retomamos por el camino más corto a la ruta 12, un cortito camino de tierra, y de allí fuimos al cruce que nos llevó hasta la localidad turística de Paso de la Patria, también en la localidad de Corrientes. Todo esto en la novena jornada de nuestro viaje rumbo a la Mesopotamia. Este trencito era llamado el económico porque su boleto era sumamente económico. Cualquier persona de cualquier extracto social podía tomarlo. No era un impedimento tomar el tren por lo barato que era su boleto. Pero sí, había que tomarse de paciencia. El viaje de Murucuyá a Corrientes capital duraba prácticamente 23 horas, un día completo. La velocidad promedio del trencito era solamente 7 kilómetros por hora. Hoy es un monumento cultural, una especie de museo a cielo abierto ubicado aquí en Santa Ana, Corrientes. Esta localidad, Santa Ana, se le conoce como Santa Ana de los Huácaras. Los Huácaras eran los pueblos originarios que también colaboraron con la construcción de la capilla por allá por el año 1772. Es una antigua capilla que construyeron los franciscanos y que es reconocida por la talla, por la antigüedad de las imágenes católicas que tiene en su interior. Un cúmulo de casas tradicionales, de casas coloniales, hay en la zona de la plaza que también pueden ser visitadas por los turistas. Y una de las propuestas también es una antigua pulpería que data del año 1700, que también puede ser visitada en esta localidad. Pero el principal atractivo es lo que yo tengo a mis espaldas, el famoso trencito económico. El trencito que era muy barato, pero que demoraba 23 horas en llegar desde la ciudad de Murucuyá hasta Corrientes capital. Permanentemente luchamos contra tres gigantes: la injusticia, el miedo y la ignorancia. Esta frase se la dijo el Quijote de la Mancha a Sancho Panza, aunque en realidad la frase le pertenece a Miguel de Cervantes Saavedra. Sin lugar a dudas, el principal atractivo de la localidad de Santa Ana de los Huácaras, en la provincia de Corrientes, es la estación de ferrocarril y la locomotora del denominado trencito económico. Se denominaba así el trencito económico por lo bajo que tenía el costo de su boleto, pero tuvo que afrontar durante toda su historia fundamentalmente problemas justamente económicos. La iniciativa fue una iniciativa privada, no tuvo nada que ver el Estado. Fue un empresario azucarero. Se llamaba Francisco Bola. Francisco Bola tenía un ingenio azucarero por allá, por la zona de Santa Ana, y necesitaba una conexión barata, directa, con Corrientes capital. Por eso solicitó al Estado que se le autorizara a construir una vía de ferrocarril entre Santa Ana y San Luis del Palmar. Además de poner los vagones de carga que él necesitaba, puso algunos vagones de pasajeros. Tuvo un recorrido total en su principal época de apogeo, este trencito económico, de 178 kilómetros, con 2 ramales principales. Funcionaron 3 locomotoras. Una era denominada Roque, pero los lugareños le decían el buey de hierro.
Recordamos que en Corrientes se utiliza como animal de carga el buey, por eso se le llamaba el buey de hierro. Tenía 2 ejes y tenía solamente 25 HP, por eso era tan lenta. La segunda locomotora era Carlitos. Carlitos tenía solamente 10 HP y una caldera que funcionaba quemando leña. El más fuerte de todos los trencitos era Panchito, que tenía 75 HP. El primer tramo fue entre el Ingenio Azucarero y San Luis del Palmar. Se inauguró el 24 de agosto de 1898. Pero luego la empresa del empresario Francisco Bola entró en quiebra. La provincia de Corrientes trató de darle continuidad, construyó con durmientes y con rieles algunos kilómetros más de vía para llegar al Mediterráneo de Corrientes, a la parte cercana a los esteros, pero ese proyecto tampoco prosperó demasiado. Una nueva firma privada se hace cargo del proyecto, se trata de la firma Dodero. Llevó el trencito económico esta empresa a Cacatí y a Murucuyá, lugar donde estuvimos también visitando la estación del ferrocarril. Esta obra demoró 4 años en concluirse. Este emprendimiento de Dodero también fracasa. La provincia se hace cargo del tren tras comprarle la quiebra de esta empresa al banco francés. Cuando en el año 1948 el gobierno del general Perón nacionaliza los ferrocarriles, este ferrocarril que estaba en manos de la provincia pasó a manos del ferrocarril General Urquiza, pero no transitó durante mucho tiempo, ya que realizó el último viaje en el año 1969. El recorrido total desde Murucuyá a Corrientes Capital era de solamente 178 kilómetros, pero ¿saben cuánto tiempo demoraba el trencito económico? 23 horas andando todo bien. Por ejemplo, hay una crónica que la hizo el escritor Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh, en su crónica del Expreso de la Siesta, lo califica como el tren más chico, más lento, más exasperante, pero más divertido del mundo. El 9 de febrero de 1966, el escritor Rodolfo Walsh toma el trencito a las 9 de la mañana en Corrientes Capital y llegó a Murucuyá Aquí tenemos más de un vagones día después, a las 10:47 del día siguiente. Más de 25 trencito horas económico o de trencito viaje. lento. ¿Por qué se lo llamaba el Tren de la trencito siesta, como le económico? decían Porque solamente los lugares. costaba 12 pesitos el boleto en primera clase y 8 en segunda clase. Para el dinero de aquella época era mucho menos, era mucho más bajo que lo que costaba el salario de un día de trabajo, para que ustedes tengan idea. ¿Cuál es la reflexión de este trencito? En lo económico nunca dio ganancias. Todas las empresas que se hicieron cargo tuvieron pérdidas económicas hasta que se nacionalizó y las pérdidas económicas la pagaba el Estado. Pero ¿qué es lo que podemos decir? Que este trencito, que demoraba casi 24 horas en su recorrido, fue el que le dio el desarrollo productivo a las localidades del interior de la provincia de Corrientes. Hoy las locomotoras quedan en Santa Ana como mudas testigos de la época de apogeo del trencito, que cumplió un rol social. Los habitantes de los pueblitos más pequeños de Corrientes lo utilizaban como medio de transporte para realizar trámites, para ir a controles médicos o para hacer todo lo que necesitaban en la ciudad de Corrientes Capital. Amigos enamorados de la ruta, así llegamos al final de un nuevo video. Suscríbanse a mi canal, dejen algún comentario y síganme en las redes sociales. Enamorate de la ruta en Instagram y Enamorate de la ruta también en Facebook. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Chau, chau. Mientras se venían construyendo muchos ferrocarriles en la Argentina con capitales privados, con capitales